y es función logarítmica, bueno, la función logarítmica en forma de gráfica. Así que bueno, pues ya habíamos platicado previamente cómo se veían las gráficas de las funciones exponenciales. Y bueno, hay que comentar que las funciones logarítmicas, pues ya habíamos dicho, son las operaciones inversas a las exponenciales. Entonces, antes de explicar este par de gráficas, quisiera que recordáramos cómo se veían de manera general las gráficas de las funciones exponenciales. Para ello, pues voy a hacer un recordatorio por acá arriba, diciendo que, pues, bueno, nosotros teníamos por acá al eje X, el eje de las abscisas, y por acá teníamos al eje Y. Y bueno, pues lo que cambia entre una forma exponencial y otra es lo que llamamos la base, ¿no? Entonces la base, bueno, pues si era un número mayor a uno, la base elevada a la x nos daba una gráfica que tenía ciertas características que vamos a recordar. Una de las características es que pues tenía como asíntota al eje X, es más, ahí voy a poner una línea punteada. Aquí sobre el eje de las abscisas hay una línea punteada que es una asíntota. Y otra característica es que independientemente de quién sea la base nada más tenía que ser un número positivo. Bueno, pues pasaba por el punto 0,1, ¿verdad que sí? Entonces aquí voy a poner ese puntito 0,1. Y bueno, pues otra característica es que si la base era un número mayor a uno, entonces la gráfica pasando por este punto y teniendo como asíntota al eje X, bueno, pues era una gráfica que desde menos infinito hasta infinito era una gráfica siempre creciente. Y bueno, pues la velocidad con la que crece esta función o la gráfica de esta función, pues depende de la base, o sea que entre más grande es la base, bueno, del lado derecho crece más rápido, o si es una base más pequeña, pues crece más lento, pero lo importante es que tenía estas características. Bueno, recordando que esta era la gráfica de las funciones exponenciales, bueno, pues voy a platicar que si la función logarítmica es la inversa de la exponencial, bueno, pues vamos a hacer unos trucos por acá para explicar qué es lo que ocurre gráficamente. Entonces, dejen, selecciono todo esto, así, vamos a juntarlo en un solo lugar. Y bueno, pues cuando nosotros queremos invertir una gráfica, o sea, en el caso de la exponencial, su inversa es la logarítmica. Como decíamos, pues en el caso de una operación de suma, la inversa es la resta. Bueno, pues básicamente aquí lo que consiste es intercambiar la x y la y eso es lo que voy a hacer gráficamente. Y bueno, pues para eso vamos a copiarla, vamos a dejarla aquí, la vamos a copiar y la vamos a poner de este lado para hablar de las características. Bien, bueno, pues primera característica, gráficamente, la idea es cambiar el eje X por el eje y viceversa. Entonces, bueno, pues cuando estén en mate sexto les hablarán un poco más de ese proceso de invertir una función, donde pues básicamente consiste en intercambiar las dos variables, pero aquí gráficamente voy a tratar de explicarlo de esta manera. Si yo el eje X lo quiero convertir ahora en el eje vertical en vez de ser el eje horizontal, bueno, pues voy a girar toda la gráfica 90 grados, ahí más o menos, ¿no? Bien. Pero hay un problema que al girar toda la gráfica, ahora el eje Y, que sería el eje horizontal, está apuntando en dirección contraria a donde debería, está apuntando hacia la izquierda, o sea que hacia la izquierda estarían los números positivos y eso no es a lo que estamos acostumbrados. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues vamos a reflejar todo esto hacia el otro lado, así más o menos, a ver si me deja. Ahí está, no, no me dejó, un segundito, déjenlo, regreso a como estaba. Ahí está, voy a tener que recorrerme un poco más para acá para que me dejen voltearlo completamente hacia acá. A ver si ahora sí. Parece que ya ahí va más o menos. No, no me está dejando. Un segundito. Quién sabe por qué no me está dejando. A lo mejor lo primero que voy a hacer, dejen regreso a como estaba, es voltear la gráfica. Vamos a voltearla. Vamos a ponerla de cabeza a ver si eso sí me deja hacerlo. No, miren, no me está dejando. Ah, ahí sí. Entonces la voy a poner de cabeza y ahora la voy a girar.
cuadrados, por ahí más o menos. Y ahora vamos a ensancharla para que coincida con un cuadrito por cada unidad. Y bueno, pues ahora sí. Entonces ahí tenemos que lo que era antes el eje X, ahora ya no va a ser el eje X, entonces voy a tachar esto. Entonces, bueno, pues ahora va a ser el nuevo eje Y. Y este va a ser mi nuevo eje X y mi función va a ser ahora Y igual a, y la operación contraria de B a la X sería logaritmo base B de X. Y tiene entonces las mismas características que habíamos comentado por acá. Hay una asíntota, en este caso horizontal. Aquí voy a poner esta asíntota. Pero ahora, en vez de ser una asíntota horizontal lo que tenemos, aquí nos encontramos con una asíntota vertical en el eje Y. Hay una asíntota vertical. Bien, ahora, antes pasaba por el punto 0,1. Bueno, pues ahora pasa por el punto 1,0. Nota, se intercambiaron la X y la Y. O sea, la X y la Y de este punto era la X0, la Y1. Ah, pues ahora es al revés. La X es 1 y la Y es 0. Estamos intercambiando la X por la Y. Eso es lo que se hace cuando tenemos que invertir una función, ¿no? Bien. Y bueno, pues entonces esta es la característica que tienen todas las funciones logarítmicas y podemos poner algunos ejemplos en GeoGebra. Así que vamos a ir comentando estos ejemplos. Un segundito a que aparezca GeoGebra. Ahí está GeoGebra. Bien. Y bueno, pues para poner aquí logaritmos en lenguaje de línea, aquí en entrada voy a poner log, el prefijo log, y noten que, bueno, pues a lo mejor ustedes aquí no lo ven, pero pues ahí sale una lista de opciones con logaritmos, pero bueno, aquí sin tener que poner sin que tengan que ver esas opciones, pues después de poner log en el paréntesis voy a poner la base. La base, por ejemplo, puede ser base 2, que es de las más sencillas. 2 y después de una coma pongo la variable, que en este caso es la x, y ahí está apareciendo el logaritmo base 2 de x. Bien, vamos a poner otro logaritmo, por ejemplo, el logaritmo, si yo nada más le pongo así log y no le pongo base, así log x, entonces es logaritmo decimal, como lo habíamos dicho hace algunas clases, y aquí sí me está poniendo específicamente a la base 10, ¿verdad? Entonces, pero noten, estas dos gráficas tienen las mismas características, tienen como asíntota al eje y pasan por el punto 1,0, ¿verdad? Bien, vamos a poner otra más. Una de las importantes que mencionamos hace algunos días es el logaritmo natural, que se pone nada más como ln. Así que si le pongo ln de x, dijimos que es un logaritmo con base especial. La base es algo así como 2,71. Y bueno, pues de todos modos se ve que tiene las mismas características. Tiene asíntota vertical sobre el eje y pasa por el punto 1,0. Así que bueno, pues esta es la gráfica de todas las funciones logarítmicas. Y bueno, pues si acaso podemos notar algunos puntos interesantes por acá. A ver, vamos a quedarnos con una de ellas. Por ejemplo, el logaritmo base 2. Si tú recuerdas, cuando hacíamos la función exponencial 2 a la x, vamos a colocarla aquí encima. 2 a la x, pues pasaba por el punto 0,1, que pues ahora su inverso sería el 1,0, como acabo de comentar. Pero si nosotros elevamos este 2 a la 1, 2 a la 1 es 2, ¿verdad que sí? Y bueno, pues con estos dos puntitos serían como que los más relevantes de la gráfica. Y bueno, pues si tenemos al punto de coordenadas 1,2 en la función inversa, que es la que está puesta por acá y que corresponde al logaritmo base 2 de x, entonces en vez de tener al punto 1,2 tendríamos a su inverso, que es el punto 2,1. ¿Ya lo notaste? Bien, ahí está. Si yo, por ejemplo, cambiara la base, en vez de ser logaritmo base 2 pusiéramos logaritmo base 3 de x, su correspondiente
función exponencial sería 3 a la x. Y entonces nota qué es lo que ocurre. Si la x para esta función, si la x vale 1, entonces tienes al punto de coordenadas 1,3. Pues su inverso sería el punto 3,1. O sea, estamos intercambiando a la x y la y, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, pues esa es la relación que existe entre ambas gráficas. O sea, las gráficas de las funciones exponenciales se suelen ver como esta. Las de las funciones logarítmicas se ven de esta manera. Ambas gráficas, siempre y cuando la base sea un número mayor a 1, son gráficas crecientes, ¿verdad? Tanto la exponencial como la logarítmica. Nada más que la logarítmica crece cada vez más lento. O sea, entre más a la derecha avanzamos, crece cada vez más lento. Bien. Vamos a quitar esta y vamos a comentar un detalle más. Dejen también borro estos puntos. Vamos a borrarlos. Bueno, otra característica importante es que acabamos de decir que si la base es un número, vamos a quitar todas estas funciones, vamos a quedarnos nada más con la función logaritmo base 3 de x. Si la base es un número mayor a 1, bueno, pues se ve como esta, o si la base, por ejemplo, fuera la base 10, pues también tenía estas características, pero igual que sucedió con las funciones exponenciales, si la base estaba entre 0 y 1, bueno, pues entonces en vez de ser una función creciente, va a ser una función decreciente. A ver, vamos a poner la recíproca del 3, que sería un tercio. Así que ponemos por acá y notamos que pues tiene las mismas características, tiene asíntota vertical sobre el eje y pasa por el punto 1,0, pero ahora es una gráfica decreciente. Bueno, eso como lo platicábamos en la función exponencial es porque hay así como un equivalente a la reflexión. ¿Se acuerdan que hace rato teníamos al punto 3,1? Bueno, pues se reflejó del otro lado del eje X, ¿no? Entonces, bueno, debido a que en vez de tener a la base 3, tenemos a su recíproco, que es un tercio, ¿no? Bien. Ok, así que tomando en cuenta esto, pues vamos a comentar algunos detalles más de estas funciones logarítmicas. Vamos a cerrar GeoGebra. Y bueno, entonces regresemos al apunte y ahora sí. En nuestro libro tenemos por ahí pues la gráfica de la función logarítmica f de x igual a logaritmo base b de x. Primero, si la base es un número mayor a 1, dijimos que es esta función creciente y podemos anotar aquí que pasa por el punto 1,0 y que tiene asíntota vertical sobre el eje y. Bien. Pero si la base es un número que está entre 0 y 1, bueno, pues en vez de ser una gráfica creciente, es una gráfica decreciente, pero que también pasa por el mismo punto 1,0 y que tiene como asíntota al eje y. Sin importar si la base es mayor a 1 o si está entre 0 y 1, platícame cuál es el dominio para ambas gráficas. Platícame en el chat. El dominio, la extensión sobre el eje X, ¿cuál será? Y ya tengo una respuesta. Dice Montserrat, infinito, no, pues no, nada más infinito. Y me dice Jorge, de menos infinito a infinito, no, no es cierto, el dominio no es de menos infinito a infinito. Y Abril y María Fernanda me pusieron correctamente cuál es ese dominio, con paréntesis, porque por ahí alguien me puso con corchete. No es con corchete, es con paréntesis desde el cero hasta el infinito. ¿Por qué? Pues porque el concepto de asíntota es que nos estamos acercando cada vez más y más a este eje Y, pero sin llegar a tocarlo. Entonces es desde el cero, sin tomar al cero hasta el infinito. Bien, en ambos casos, ¿no? O sea que es únicamente para números positivos en ambos casos.
O sea, no puede ni siquiera ser cero y tampoco números negativos. No le podemos aplicar logaritmo a números negativos, eso lo dijimos en la clase pasada. Pero no solamente no le podemos aplicar logaritmo a números negativos, sino tampoco al cero. Es más, eso sería bueno que lo revisáramos con ayuda de una calculadora. Entonces, bueno. En la clase pasada, entonces, si saco la calculadora, déjenme salgo del modo de tabulación. Decíamos, si le aplico el logaritmo base, lo que sea, por ejemplo, el logaritmo base 10 a un número negativo, como por ejemplo al menos uno, pues me va a dar un error. Y eso se puede ver en esta gráfica. Entonces, bueno, pues si le aplico el logaritmo a menos uno, no hay gráfica, ¿verdad? O sea, está indefinido el logaritmo de números negativos. Y eso lo escribimos la clase pasada. Pero no solamente el logaritmo de números negativos. ¿Qué tal si pongo por aquí el logaritmo de cero? Bueno, pues también está indefinido. Entonces, el cero no pertenece al dominio, se debe quitar del dominio. Tú podrías poner cualquier otro número que no sea cero mientras sea positivo. Por ejemplo, 0.1, el logaritmo de 0.1 es menos uno. O sea, el resultado es negativo y haz de cuenta que estaríamos por acá. 0.1 está un poquito a la derecha. Ah, pues el resultado es negativo, no es menos uno, ¿no? Entonces, bueno, si le pongo, por ejemplo, un número más cercano al cero, puede ser 0.01, me da menos 2. 0.0001 es un número ligeramente mayor a cero, pero ya es un número positivo. Entonces, pues sí obtengo un valor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que está sucediendo en esta gráfica. Ligeramente a la derecha, entonces me está dando por acá un menos 4. Ah, bueno, pues ese es el valor, ¿no? Ese es el valor del logaritmo. El logaritmo puede ser negativo, pero no le puedes aplicar logaritmo a números negativos y ni siquiera al número cero. O sea que el dominio también se puede escribir de esta manera. El dominio son los valores de x tal que x pertenece a los reales, pero aquí le voy a poner un superíndice positivos. Bueno, el más en otros ejercicios, cuando teníamos números, significaba por la derecha, pero no. Aquí se refiere a reales positivos. Entonces vamos a ponerlo por acá, reales positivos. No le puedes aplicar logaritmos a números negativos ni al cero. Eso es lo que significa. Y bueno, pues entonces, ya que me dijeron, vamos a quitar la calculadora, que luego se me olvida quitarla. Ya que me dijeron cuál es el dominio de estas funciones logarítmicas, ¿cuál es el rango? Y ahora sí, ya me puso María Fernanda, de menos infinito a infinito, como hace rato me había dicho Jorge, lo que me estaba dando Jorge era el rango. Entonces, de menos infinito a infinito me puso estrella y también Montserrat, eso no hay problema. De menos infinito, vamos a ponerlo con verde, de menos infinito a infinito, o sea que abarca todos los números reales, ¿no? El rango entonces de menos infinito a infinito y no importa si la base es mayor a uno o si la base está entre cero y uno. Bien, puede tomar cualquier número real. O sea, la respuesta de un logaritmo puede ser tanto un número positivo como negativo, como cero. O sea, cualquier número que se te ocurra mientras no sea un número imaginario, ¿no? Bien, ok. Así que tomando en cuenta esto, pues estas son las formas básicas, pero más adelante vamos a requerir hacer transformaciones. De hecho, pues en los ejercicios que vienen vamos a necesitar recordar las transformaciones. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, aquí le pongo un más 2, ya sea sin paréntesis o con paréntesis, que no es lo mismo? ¿Qué tal si le pongo por acá un signo negativo a la x? También hay que recordarlo. O si ese signo negativo se lo pongo antes del logaritmo, hay que recordarlo. Si le pongo un número multiplicando como 3 medios por acá, pues hay que recordar qué ocurre con las transformaciones de las funciones y que también aplican aquí para los logaritmos. Así que tomando en cuenta eso, pues en esta parte ya terminamos y vamos entonces a esta otra parte de ejercicios antes de hacer algunos ejercicios en Khan Academy y que bueno, pues nos van a servir para terminar esta unidad. Bien, da el dominio y el rango de este par de funciones, nada más que esta primer función nota que no es una función logarítmica.
Pongo aquí una función exponencial, nada más para repasar un poco qué es lo que va a ocurrir con las transformaciones de las funciones y cómo se puede trazar exactamente la gráfica, aunque en muchos de los casos no es necesario trazarla de manera exacta, sobre todo si te preguntan el dominio y el rango, ¿no? Entonces, bueno. Si quiero dar el dominio y el rango de esta función, f de x igual a 5 a la x sería su forma básica. Y bueno, pues como platicábamos hace rato, las funciones exponenciales, aquí lo tengo, se ven de esta manera. Es más, voy a hacer un comentario también. A diferencia de lo que acaba de ocurrir con las logarítmicas, aquí quien va de menos infinito a infinito es el dominio, ¿verdad? Y el que está limitado es el rango, y el rango ya lo habíamos estudiado, el rango era de cero sin tomar al cero hasta infinito, ¿verdad? Entonces, bueno, pues son los mismos intervalos, nada más que intercambiados. Pues sí, tiene sentido, porque lo que hicimos fue intercambiar las x por las y. Entonces también se intercambian este dominio y este rango. Eso quiere decir que el rango de esta es el dominio de las de logarítmicas y el dominio de esta es el rango de las logarítmicas, ¿no? Bien. Pero entonces, así se ven las funciones exponenciales con asíntota horizontal en el eje X y que pasan por el punto 0,1. Bien, pero voy a agregar un detalle adicional, no solamente eso. Bien, entonces pongamos por acá. Bien, dijimos entonces que si fuera la función nada más 5 a la x, entonces pasaría por el punto 0,1 y tendría asíntota horizontal sobre el eje X. Pero si agregamos un detalle adicional, también debería pasar por el punto 1,5. ¿Por qué por 1,5? Bueno, pues porque 5 a la 1 sería igual a 5, ¿verdad? Entonces, bueno, esta sería la gráfica de la función. Es más, voy a hacer dos gráficas. Aquí voy a poner la gráfica de la función nada más f de x igual a 5 a la x y bueno, pues haciendo un bosquejo de cómo se ve esta gráfica, entonces pasando por este punto, teniendo como asíntota al eje x y pasando también por acá, pues más o menos se vería así, ¿no? Bien, ok. Pero entonces ya que tenemos esta gráfica, necesitamos recordar qué transformaciones van a provocarle este más 3 y este signo negativo, en el orden que quieras. Bien, me dice ACENET reflexión vertical, efectivamente, dada por ese signo menos. Y traslación vertical sube 3. Y María Fernanda también pone reflexión vertical y estrella traslación vertical. Es correcto. Entonces, bueno, pues vamos a ponerlas en otra gráfica, como les decía. Si pongo por acá una nueva gráfica para esta función, entonces ahora le voy a dar prioridad a los cuadrantes de abajo. Aquí entonces pongo al eje X, aquí pongo al eje Y. Y bueno, pues, bueno, no tanta prioridad a los de abajo, dejen bajo esto un poquito porque hay una traslación hacia arriba, ¿verdad? Sube 3, entonces bueno, pues sí vamos a necesitar subir 3 por acá, así que dejen recorro esto un poquito más para abajo. Ok. Entonces, bueno, pues si comenzáramos nosotros por la reflexión vertical, sería la reflexión de este par de puntos. Bueno, pues en vez de tener al punto 0,1, digo 1,0, tendríamos al punto menos 1,0, ¿no? Perdón, otra vez, 0,1 tendríamos al punto 0, menos 1. Y en vez de tener al punto 1,5, tendríamos al punto 1, menos 5 hasta acá abajo, ¿verdad? Y tendríamos la asíntota sobre el eje X. Pero al tener, además de esta reflexión vertical, aquí le anotamos, reflexión vertical. Además de tener esta reflexión vertical, tenemos que sube 3. Entonces todavía no voy a trazar la gráfica. Vamos entonces a subir estos puntitos 3 lugares. Entonces recorremos este punto, si estaba aquí, 3 lugares hacia arriba. Y este que estaba en el punto 1, menos 5, también lo recorro 3 lugares hacia arriba.
y más o menos quedaría por acá, ¿no? En el 1, menos 2. Bien, entonces ya teniendo esto, no solamente debo recorrer los puntos, sino también la asíntota. La asíntota ya no sería el eje X, sino que la nueva asíntota se recorrió 3 lugares hacia arriba también. Esta es mi nueva asíntota. Así que ahí ya tendríamos este par de puntos, ya podríamos trazar la gráfica teniendo en cuenta que aquí hay una asíntota horizontal y que debe pasar por este par de puntos. Pero independientemente de que hayas hecho la gráfica pues, lo mejor posible, como yo ahorita con este par de puntos o no, lo importante es que hubo una reflexión y que la gráfica entonces está, en vez de la parte de arriba de la asíntota, está en la parte de abajo y que hubo una traslación, con eso sería suficiente para dar tanto el dominio como el rango, que es lo que nos están pidiendo en este ejercicio, dar el dominio, el rango de estas dos. Así que, ¿cuál es el nuevo dominio y el nuevo rango? ¿Cuál es el dominio? De menos infinito a infinito, me dice Estrella, muy bien. ¿Y el rango? ¿El rango igual? No. El rango no es de menos infinito a infinito, definitivamente no. Y me dice Montserrat de menos infinito a 3 con paréntesis y Abril también lo confirma y Jorge Gómez también. De menos infinito a 3. El dominio no tiene problema. El rango es de menos infinito a 3 con paréntesis porque recuerden que se lee de abajo hacia arriba y no hay nada ni sobre la asíntota ni tampoco exactamente en la asíntota ni arriba, pues. Entonces, bueno, así que estos son su dominio y su rango, ¿no? Bien, ok. Así que también María Fernanda puso de menos infinito a 3, es correcto. Y ya, bien, lo podríamos confirmar entonces con ayuda de GeoGebra. O incluso, pues ya, si te cuesta mucho trabajo esto, pues podríamos hacer la gráfica todavía más exacta sin hacer las traslaciones o las transformaciones en general, sino con ayuda de la calculadora. Pero eso te va a quitar más tiempo, así que te recomiendo más bien que te aprendas estas transformaciones, que de todos modos puede haber una pregunta que involucre que tengas que saber las transformaciones. Si hicieras esto con la calculadora, dejen quito estos pedazos para poner nuevos puntos, entonces bueno, pues necesitamos poner a la función como era y igual a, decíamos, menos 5 elevado a la x más 3. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se pondría en el modo de tabulación de la calculadora? Vamos a ponerlo por acá. Modo tabulación menos 5 elevado a la alfa x, me salgo del exponente, más 3. Le voy a pedir que la grafique de menos 5 a 5 y de uno en uno, y entonces los valores que se puedan ir poniendo, ¿no? Entonces, bien, vemos por acá que si la x vale menos 5 estamos en el 2.99, o sea, menos 5, 2.99 está muy pegado a esta asíntota en y igual a 3, ¿verdad? Bien, menos 4 sigue siendo 2.99, o sea, está muy, muy pegado, ¿no? Entonces, si acaso, como ven, hay una pequeña diferencia ahí, y ya no digas en los centésimos, en los milésimos, ¿no? Bien. Luego por acá, menos 3 sigue siendo 2.99, o sea, está muy pegado, ¿no? Entonces, estos puntos podríamos decir casi, casi que están en forma horizontal, pero no. Bien, así que avancemos un poco más. Menos 2, 2.96 todavía está por aquí. Luego, y ahí estoy exagerando, de hecho, ¿no? Luego menos 1, 2.8, un poquito más abajo. Luego, ahora sí, 0,2. Luego viene el punto 1, menos 2, que es este que ya teníamos marcado. Y si me voy un poco más a la derecha, ya no digan mucho más, un poco más a la derecha, el 2, menos 22 ya no cabe, está muy abajo, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, pues como ven, esto quita tiempo. Entonces, pues
más o menos pasando por todos estos puntos, la gráfica se vería así, de repente crece abruptamente así y bueno, continúa cada vez más rápido, ¿no? Bien, entonces bueno, pues también así se puede contestar con la pura tabulación, pero pues no lo recomiendo mucho. Bien, ok, así que ya que resolvimos este ejercicio, dejen quito la calculadora. Y vamos ahora a el inciso B, donde ahora sí tenemos una función logarítmica. Y bueno, pues ahora también entre las novedades que tenemos es una base entre 0 y 1. Y bueno, pues ahorita vamos a tratar de resolver esto. Bien. Empecemos entonces por poner la forma básica del logaritmo base 2 tercios de x. Así nada más. Entonces, así como aquí pusimos f de x es igual a 5 a la x, bueno, aquí puedo poner la gráfica de y igual a logaritmo base 2 tercios de x. Así nada más. ¿Cómo se vería esta gráfica? Bien, bueno, al ser una base que está entre 0 y 1, dijimos que tiene como asíntota al eje X. Va a pasar por el punto 1,0, pero en vez de ser una gráfica creciente, ahora va a ser una gráfica decreciente. Y aunque no localices exactamente todos los puntos de esta gráfica, con esto sería suficiente para contestar su dominio y su rango, ¿verdad? Entonces, bueno, esta base en particular nada más me interesa que está entre 0 y 1 y no es indispensable que pongamos exactamente por dónde va a pasar. Si quisiéramos poner exactamente por dónde va a pasar, necesitaríamos recordar que, por ejemplo, cuando la gráfica era una función exponencial, o sea, si la función fuera más bien y igual a 2 tercios a la x, bueno, pues la gráfica se debería ver así más o menos. Aquí debería pasar por el punto 0,1 y si la x, dejen aquí le pongo paréntesis, si la x vale 1, entonces aquí debería pasar por el punto 1,2 tercios, o sea, 2 tercios a la 1 sigue siendo 2 tercios. Y entonces, bueno, por eso la gráfica va de bajada. Pero pues esto a veces se les complica. Si acaso platicaré un poco más de esto en los ejercicios que hagamos en Khan Academy. Pero por lo pronto, como la pregunta es nada más el dominio y el rango, no es indispensable más que hacer un bosquejo, así que voy a quitar todo esto. Esto es nada más un bosquejo de cómo se va a ver la gráfica. Bien. Y que, bueno, si esta es la forma básica de la función logaritmo base 2 tercios de x, ahora identifiquemos estas nuevas transformaciones. ¿Qué va a provocar el signo menos y qué va a provocar este 2? Bueno, luego recuerden por ahí que hay una mala interpretación, sobre todo cuando hay traslación horizontal, ¿no? Entonces, bueno, así que platíquenme en el chat qué identifican aparte de lo que acabo de decir, que hay una traslación horizontal. Y me están comentando en el chat. Me dice Andrés, el punto que puse sube 2. No, no sube 2 porque esa es traslación vertical. No, hay una traslación horizontal. Ahorita vemos cuánto se mueve. Y dice Asenet 2 a la izquierda. No, no es a la izquierda. Y ahorita les voy a recordar por qué no. Bien, entonces si no es a la izquierda, es a la derecha. ¿Pero por qué? Entonces ahorita lo recordamos. Y además, ¿qué otra cosa? Aparte de la traslación horizontal. Y me dice abrir reflexión horizontal, ¿no? Y sí, es correcto, hay una reflexión horizontal. Así que vamos a colocar eso. Y ya me puso Andrés, porque se debe poner este menos fuera de un paréntesis y entonces dentro del paréntesis se pone no x más 2 sino x menos 2. Ah, pues eso es lo que voy a hacer entonces a continuación. Bien, y sí me están contestando también por aquí.
hay que quitar el menos a la x para ver bien la traslación horizontal. O sea que este número, si está sumando o restando, debe sumar o restar solo a la x, no con su signo menos o no con algún número. Entonces eso es el detalle que más les confunde o más les puede hacer fallar estos ejercicios. Así que antes de poner aquí cómo van a afectar estas adicionales, o sea, este menos adicional y este más 2, entonces vamos a reescribir la función. La función, bueno, la voy a reescribir viendo la de arriba. La función reescribo g de x es igual a logaritmo base 2 tercios. Abro un corchete y separo al menos de la x con un paréntesis. Y el más 2 dividido entre el menos 1 que separé me da un menos 2. O sea, esto es una división, ¿no? 2 entre el menos me da menos 2, ¿no? Bien. Si en vez de ser un menos fuera, por ejemplo, un 5, entonces dirían, ah, pues aquí es 2 entre 5 son 2 quintos, ¿verdad? Entonces, bueno, es una división. Ok, entonces ya que puse este menos 2, pues ahora sí ya puedo identificar las dos transformaciones que le debo aplicar a esta gráfica. Y esas dos transformaciones son, efectivamente, este signo menos afectando no a toda la función, sino nada más a la x, es una reflexión horizontal. Y el menos 2, sumando o en este caso restando exclusivamente a la x, es una traslación horizontal. Pero entre paréntesis le voy a poner que si es menos 2 son 2 y no a la izquierda, sino 2 a la derecha. Bien, entonces, bueno, pues vamos a hacer esas transformaciones a partir de la gráfica de arriba. Bien, pongamos entonces nuevamente el plano cartesiano, pero esto igual va a ser un bosquejo. Entonces, si yo pongo otra vez el plano cartesiano, podríamos entonces comenzar con la reflexión horizontal y en vez de pasar por este punto que era el punto 1,0, por hacer la reflexión horizontal va a pasar por el punto menos 1,0. Bien, la asíntota, bueno, si nada más fuera esa transformación, seguiría siendo el eje Y, o sea, este sería mi asíntota, es más, la voy a poner aquí con este color amarillito. Así. Esta seguiría siendo mi asíntota si nada más hubiera una reflexión horizontal y la gráfica entonces se vería con esa asíntota pasando por este punto así, ¿verdad? Pero como además tiene una traslación horizontal de 2 a la derecha, entonces bueno, vamos a empezar por mover la asíntota, a ver si le atino ahí en la pura asíntota, sí, ahí ya la atiné, la voy a mover 2 a la derecha, pero no solo la asíntota, sino también este punto y la gráfica, ¿no? Entonces movemos al punto, 2 a la derecha y la gráfica también. Pero incluso si ni siquiera pones este punto, sino que nada más pones esta gráfica, con la pura gráfica que sigue siendo un bosquejo le pongo, ya se puede contestar el dominio y el rango. ¿Cuál es el dominio? Y me dice Montserrat de menos infinito a 2. Es correcto y con paréntesis, ¿no? De menos infinito a 2 sin incluir al 2. Ok. Y también lo confirma Jorge Gómez y Estrella de menos infinito a 2. ¿Y el rango? De menos infinito a infinito, dice María Fernanda, pues es correcto. Y también dice Estrella de menos infinito a infinito, ¿verdad? Entonces ese no tiene problema. Ok, así que bueno, pues ahora en vez de corroborarlo con la calculadora, pues vamos a corroborarlo con GeoGebra poniendo la función original. Entonces, bueno, pues la función original en lenguaje de línea en GeoGebra se pondría de esta manera.
Log, les dije, entre paréntesis se pone primero la base y la base se pone, perdón, con la diagonal, así, 2/3. Después de una coma se pone el argumento. En este caso el argumento es menos x más 2. Así, con eso es suficiente. Y vamos a ver la gráfica exacta con ayuda de GeoGebra. Entonces, permítanme sacarlo nuevamente. Y ahí está. Y entonces vamos a pegar por acá. Ya lo copié y lo pegué. Y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues como ven, tuvo su reflexión. O sea, si nada más hubiera sido la pura reflexión, voy a borrarle este más 2. Ahí está. Entonces, como les decía, pasaría por el punto menos 1,0, pero seguiría teniendo como asíntota al eje Y. Pero como se recorrió 2 y a la derecha, aunque aquí diga más, se recorrió a la derecha porque el más 2 factorizándole este menos se volvería menos 2, entonces se recorrió la asíntota 2 lugares a la derecha. Y si pasa por este punto 1,0 o no, no importa. Lo importante es que con el puro bosquejo fue suficiente para contestar el dominio y el rango, ¿no? Bien, ok. Entonces cerremos por acá GeoGebra.